Siempre ha habido una pregunta que está rondando en nuestra cabeza y es ¿por qué tiene que sufrir gente buena? ¿O por qué tenemos que pasar diferentes pruebas y calamidades? Parece que el sufrimiento no tiene una explicación y es algo que todos, sin lugar a duda, hemos pasado, estamos pasando. Así que queremos en este momento darle las gracias a Dios por permitirnos una vez comprender lo que es el sufrimiento, porque vamos a ver la historia de un hombre que creo que fue la única que tuvo una de las pruebas, de las calamidades que el ser humano haya podido soportar. Nos estamos refiriendo a Job y vamos a ver el día de hoy las pruebas de Job. Así que les damos la más cordial bienvenida y esperamos que todos juntos podamos aprender cómo poder superar los sufrimientos. Y quiero invitarle a que usted conmigo pueda abrir la palabra de Dios y juntos revisar este texto maravilloso que está en la Biblia. Se conoce como los libros sapiensales, la poesía judía, la literatura judía, donde podemos aprender mucho, y en el día de hoy queremos ubicarnos justamente en el nombre que lleva el hombre de Job. Queremos ubicarnos en Job capítulo 1. En el primer capítulo, aquí ya podemos darnos cuenta cuál es el origen del sufrimiento, cómo podemos superar el sufrimiento y cómo podemos practicar para nosotros también tener esa dicha de salir o enfrentar correctamente y sabiamente el sufrimiento. El capítulo 1, el versículo 20, nos dice de la siguiente manera: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Dios dio y Dios también quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y el versículo 22 nos dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esta frase que está registrada, Job, nace de algo que ya nos da un antecedente los primeros 18 versículos anteriores. Esta frase que la dice de una forma realmente de corazón es porque en su vida había sucedido muchas situaciones de las cuales él no estaba preparado, él no las tenía previstas, él no las ni siquiera las pensaba. Estaba en su vida normal, estaba en su existencia, en su rutina, podríamos decir, normal, pero algo inesperado sucedió en su vida, algo que produjo que se escribieran y se registraran estas palabras y de las cuales también nosotros podemos darnos cuenta la profundidad, la sinceridad, lo que él mismo reaccionó, lo que él mismo respondió y lo que él mismo resistió. Y podemos darnos cuenta que este registro de los acontecimientos ya nos dan una idea bien clara de que él había pasado una situación muy difícil, una lamentable circunstancia de la cual quisiéramos ninguno de nosotros pasarla, pero sucedió, y creo que sucedió en la vida de este hombre para nosotros Dios hablarnos también en la actualidad a nuestro corazón, porque nadie está exento de algún tipo de calamidad, de prueba, nadie está exento de algún tipo de enfermedad, de angustia, nadie está libre de algún tipo de crisis o necesidad. Durante toda la historia de la humanidad se han registrado eventos muy catastróficos, muy terribles, como terremotos, como tsunamis, como también pestes, y ahora esta situación que también estamos viendo de una pandemia donde ha cobrado más de 1 millón de personas la vida. Así que es necesario poder volver a estos escritos y ver lo que pasó
y cómo reaccionó este hombre y aprender también de él, de estos principios que están escritos. Y podemos ver entonces en forma muy general, que yo le invito, por cuestión del tiempo, a que usted lea, son 19 versículos de este primer capítulo, y ahí podemos ya encontrar un contexto, podemos comprender en alguna forma, entender de alguna manera por qué él reaccionó y respondió y resistió de esta manera. En los primeros versículos encontramos primero que nos dice que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esta es la característica que se da de Job, un hombre perfecto, no tanto en que es infalible, sino en su moralidad, en su integridad, en su forma de actuar, porque observamos después que ayudaba a los pobres, que era un buen padre de familia, que ayudaba a su ciudad, que era un buen representante, un buen líder, un buen consejero. Entonces está hablando de integridad. Y algo más que agrega todavía a su personalidad es de que este hombre era temeroso de Dios. Cuando hablamos de temeroso de Dios, estamos viendo que consideraba a Dios en sus actos diarios. Y una de las cosas que él tenía como costumbre era de acercarse a Dios, a levantar sacrificios como era normal, por sus hijos y cada uno de sus hijos. Es decir, que había una piedad, un acercamiento, un temor, un amor a Dios, una fe en el Señor. Estas características de este hombre podríamos decir que le iba completamente bien, y así fue, porque a más de su parte interna que le estaba mejorando, que estaba continuamente creciendo en su fe, también había otra cosa de la cual es algo digno de admirar, que era sus riquezas, las cuestiones materiales. Y era un hombre muy rico. En el oriente tener animales, tener camellos, tener ovejas, tener bueyes, era ya un símbolo de riqueza. Y no era solamente una cuestión de cantidades que podríamos comparar, no, era una riqueza en cuestión de bienes, en cuestión de situaciones materiales. Todo esto estaba viviendo Job, todo esto disfrutaba Job, a más de la bendición que, como usted y yo, tal vez seamos padres de familia, la bendición de ser hijo, de ser papá. Tener hijos es una bendición, y ella lo que nos enseña el Salmo 27 nos dice que herencia de Jehová son los hijos. Entonces también había otra de las bendiciones más grandes que podía haber disfrutado Job, y era de tener hijos, y bastantes hijos. Están hablando de 7 varones y 3 mujeres. Así que usted ya podría imaginarse, ya podríamos nosotros entender este ambiente, un hombre rico, un hombre bueno moralmente, un hombre con dinero, un hombre con familia estable, pero asimismo un hombre que estaba en la mira del adversario, un hombre que estaba buscando la forma de salir adelante, pero también había un ser, el enemigo, el acusador, que lo estaba mirando para hacerle daño. Y así pasó. Este es un drama, esta es una historia muy bonita en la cual estamos nosotros viendo cómo es el proceso, cómo es el inicio, el proceso y el desenlace. Entonces viene en una ocasión donde el acusador, el diablo, Satanás, dice que va delante de Dios y le dice, le pide permiso para que este hombre sea quitado ese cerco de bendición, y ahí él se va a dar cuenta de que este hombre Job está bendiciendo, está cercano a Dios, está temeroso de Dios porque tiene todo. Y hay algún diálogo donde se registra algo que es característico mismo de la literatura judía, donde se puede observar que en este diálogo queda un acuerdo. Le dice que sí, vaya y toque los bienes y todas las cosas materiales, pero no toque su alma. Y efectivamente sucede esto. En un momento del cual quizá nadie quisiera pasar,
en un día como normal, pero sin embargo con un destino que nadie quisiera experimentar. Sucede lo inesperado, sucede lo catastrófico, la calamidad más grande que el ser humano haya podido vivir. Y estamos hablando de que en primer lugar es notoria lo que es la afectación de los bienes. Se dice que hay 4 pruebas bien grandes en cuanto a la destrucción de sus bienes, en cuanto también a que hay un incendio masivo, de también se destruyen sus animales, un viento fuerte que cae y finalmente algo que es muy doloroso, tener que presenciar el funeral de los 10 hijos porque había caído el techo sobre ellos y habían muerto. Aquí es donde entonces surgen las preguntas que normalmente nosotros nos hacemos cuando estamos pasando por alguna situación difícil. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué tuvo que pasar? Si hubiera pasado esto, si hubiera hecho esto. Y hay muchas de las personas que damos respuestas por el dolor que sentimos. Hay muchas cuestiones que nosotros no podemos explicar, pero pasan. Hay en el día de hoy personas que mueren en un accidente, hay personas que se quitan la vida, otras que están en estado terminal y otras que están realmente pasando un sufrimiento muy grave. Pero frente a todo esto, nadie puede explicar por qué ni para qué. Simplemente podemos nosotros entender que todo hay un propósito. Aunque no lo entendamos nosotros como seres humanos, pero hay un Dios que está dirigiendo todo, que tiene control de todo, que sabe de todo, entiende todo y es básicamente lo que Él decide, es su perfecta voluntad. Porque al final de todos, algún momento vamos a tener que partir de esta tierra, sea de cualquier manera, sea por un paro cardíaco, sea por un accidente, sea por una enfermedad, por cualquier manera nuestra estadía aquí en la tierra va a tener su tiempo final. Así que él entonces busca la forma de poder explicar todo esto. Yo creo que estas informaciones que reciben de él, de la situación, él recibe de los criados, de los empleados, una tras otra. Estaba recuperándose una mala noticia en la parte económica y sigue la parte de sus bienes y sigue la parte de los fenómenos naturales y termina con la mala noticia de sus hijos. Ahí es cuando él escribe o él dice estas palabras que quisiera repetirlas. Ahora sí entendemos de dónde proviene esta reacción de él. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Son símbolos de tristeza, de angustia, desesperación. Físicamente tener estas reacciones decía que estaba totalmente mal. Y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Dios dio y Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Creo que la Biblia es muy clara y sencilla cuando nos quiere enseñar sobre un principio y cómo podemos superar cualquier adversidad. Aquí encontramos entonces 3 cosas que Job hizo y de las cuales nosotros también, si queremos, si decidimos, si nos determinamos, podemos también hacer lo mismo. Job reaccionó con humildad y podemos ver en el versículo 20. Job respondió con sabiduría y podemos verlo también en el versículo 21. Y Job resistió con prudencia en el versículo 22. ¿Cómo es que Job reaccionó con humildad? Es que toda persona que sufre alguna situación inesperada, toda persona que está por una crisis, toda persona que ha escuchado una mala noticia, pues lo inmediato que va a ser su reacción. Y a veces, en muchos de los casos, la reacción es un poco inestable y reacciona de una manera a veces llevada por la emoción y violenta. A veces uno, como no está acostumbrado a recibir malas noticias,
viene el miedo, el pánico, la desesperación y toma decisiones equivocadas. Así que debemos mantener nuestra manera de reaccionar, nuestra actitud. Pero él reaccionó con humildad. ¿Qué significa eso cuando dice el versículo 20 que primero se puso en forma física, rasgó su manto y rasuró su cabeza? Y se postró a tierra y adoró. ¿Cómo reaccionaría usted frente a una mala noticia, sea personal, familiar? ¿Cómo usted enfrenta una enfermedad, una mala diagnóstico del médico o una situación económica? ¿Cuál es su reacción? Pues aquí nos enseña en primer lugar que ya él tenía una relación con Dios y esa relación tenía que ser probada. Muchos de nosotros a veces confesamos y queremos también decir que amamos a Dios. Pensamos que Dios es nuestro Salvador, nuestro Padre, nos va a ayudar y lo tenemos a Dios en nuestra boca, pero en el corazón está muy distante porque cuando hay un problema, cuando hay una necesidad, cuando hay realmente el valor de poder acercarnos a Dios, nos olvidamos de Dios, le damos la espalda a Dios. Cuando sintamos que somos probados, busquemos y recurramos a estar al lado de Dios. Él nos conoce y es lo que hizo Job, se humilló, se postró en tierra, adoró. Y la adoración tiene que ver con muchas cosas, no es lo que entendemos nosotros a veces en forma física, es reconocer a Dios, es agradecer a Dios, es el acto mismo de postrarse y rendir tributo a Dios, eso es adoración. ¿Y cómo es que en una situación por las cuales él estaba atravesando, donde se quedó sin dinero, se quedó sin casa, se quedó sin bienes, se quedó sin familia y todavía tenga la reacción de físicamente ponerse de esa forma como desgracia y postrarse y adorar? Porque en su corazón había ya la reserva de lo espiritual. ¿Se acuerda que le dije que antes era temeroso de Dios? Pues ahora esa fe estaba siendo probada y él continuó con la humildad. Entendamos y aprendamos esto en primer lugar, que Job reaccionó con humildad. En segundo lugar, Job respondió con sabiduría. Eso es lo que necesitamos el día de hoy, sabiduría. Y también revisemos lo que dice el versículo 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Esto es sabiduría, el sentido común. Entender que en el día de hoy estamos nosotros por la gracia de Dios, por el amor de Dios, por la misericordia de Dios, por el favor de Dios. Estamos vivos es solo por la bendición de tener a un Padre Celestial que nos ama y nos perdona a pesar de nuestros errores, equivocaciones y pecados. ¿Cómo podemos decir, mire, que esto es mío, que esto me pertenece? No, dice que una expresión de la cual deberíamos repetirla constantemente y tenerla en nuestro corazón y aprenderla y a vivir y a salir del día, a trabajar y a dormir en la noche pensando de que es así. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me iré también de esta tierra, volveré a ella. Recuerde lo que dice el primer libro de la Biblia en Génesis, que del polvo somos y al polvo volveremos. ¿De qué nos jactamos el día de hoy? ¿De tener algo? ¿De ser algo? ¿De pertenecer a un grupo? ¿De tener algún apellido? ¿De tener algún título? ¿De qué nos jactamos? Si no es de nuestra pura naturaleza humana de crecer, nacer, reproducir y vamos algún momento a morir. Esto es sabiduría. Y lo más que dice aquí reconocer, Dios es el que me dio todo esto y Dios también me lo ha quitado y esta palabra, miren que exalta en un momento tan difícil del cual deberíamos aprender, alzar nuestra mirada a Dios y decir, sea el nombre del Señor bendito. Qué gran virtud de este hombre llamado Job, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, cuando vemos ya que no hay para comer, cuando está quizá la nevera vacía, cuando tenemos que salir o cuando no podemos levantarnos de nuestra cama, cuando realmente nuestros hijos están descarriados o hay alguna situación en el matrimonio,
¿Podríamos decir sea el nombre de Dios bendito? Creo que no. Porque para decir sea el nombre de Dios bendito necesitamos tener una relación con Dios, acercarnos a Dios, conocerlo a Dios, buscar de Dios. Ahí sí podemos decir sea el nombre de Dios bendito, pero la mayoría de la gente responde es con quejas, diciendo, ¿por qué Dios? No existe Dios, ¿dónde está Dios? Y esa es una respuesta muy necia, a veces hasta ignorando el poder del Señor que sabe lo que hace las cosas. Y en tercer lugar, podemos ver también, Job resistió con prudencia. ¿Por qué? Porque el versículo 22 nos dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios de propósito alguno, es decir, que no tuvo de qué quejarse, no tuvo mal gusto, sino aceptó las cosas. Eso es también aprender a resistir, eso es madurez, eso es confianza, eso es seguridad, eso es fe. Él resistió con prudencia, no se dejó llevar por las emociones ni por sus 5 sentidos, no se dejó llevar por sus sentimientos, sino que él pudo buscar que esto es parte de la voluntad de Dios y no se quejó. Así que es una gran lección que aprendemos el día de hoy, que no debemos nosotros ni ser orgullosos, ni necios, ni imprudentes. Aprendamos a ser humildes, sabios y prudentes, porque eso es lo que nos va a permitir soportar cualquier situación adversa, sufrimiento o calamidad. De que estamos en este mundo y estamos expuestos es cierto, pero debemos aprender como Job a reaccionar con humildad, a responder con sabiduría y a resistir con prudencia. Y así también lo ratifica el apóstol Pablo en su primera carta a los tesalonicenses, donde dice en el versículo 17 y 18 del capítulo 5 de primera Tesalonicenses, orad sin cesar, dar gracias a Dios en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Querido amigo, querida amiga, quisiera en este momento poder unirme con usted para hacer de este testimonio de Job nuestra forma de elección de vida. ¿Podemos el día de hoy reaccionar con humildad? Creo que sí. ¿Podemos el día de hoy responder con sabiduría? Creo que sí. ¿Y podemos resistir con prudencia? Por supuesto que sí. Siempre con la ayuda de Dios. Si usted se ha alejado de Dios en estos tiempos, pues le pido que comience a reflexionar y a pensar que Él es el dueño de su vida y tiene el control de su existencia. Y si usted está en el Señor ahora afirme esos lazos y siga adelante. Y si no ha conocido, si es por primera vez que escucha, le pido que busque en oración aceptar a Cristo en su corazón y tener una nueva vida. Creo que estas lecciones nos van a enseñar mucho a mejorar nuestra vida mientras estemos aquí todavía y sirvamos a Dios. Quiero terminar con una palabra de oración porque esto es importante. En primer lugar, darle gracias a Dios y que nos enseñe a reaccionar, a responder y a resistir como realmente es, como hijos de Dios. Gracias Dios por permitirnos tener la luz en nuestros ojos y una lumbrera en nuestro camino. Gracias por darnos tu palabra, que es la que alimenta nuestro espíritu. Y gracias porque están escritos estos testimonios y sobre todo de Job, que nos enseña el día de hoy que cómo podemos soportar las calamidades o los sufrimientos. Y una de las cosas que queremos aprender es a reaccionar con humildad, a responder con sabiduría y a resistir con prudencia. Queremos entregarte nuestras vidas y pedirte por nuestras familias, que todos podamos acercarnos a ti. Y perdónanos si te hemos fallado, si hemos sido en algún momento orgullosos, hemos sido necios y también no hemos hecho las cosas con prudencia. Te entregamos nuestras vidas y nuestros corazones, que se haga tu perfecta voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Si es de su gusto poder compartir este mensaje, puede hacerlo. Estamos listos para servirles y asimismo queremos desearles de todo corazón que Dios les bendiga rica y abundantemente. Hasta pronto.